Varios me preguntan por qué el color lila es el color de este domingo. ¿Ah? Yo tengo aquí esto se llama una estola. ¿Cómo se llaman los niños? A ver, ¿cómo se llama esto? Estola. ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Estola. ¿Y de qué color es? ¿Qué me puede decir de los niños? ¿De qué color es? Morado, lila, ¿no es cierto? Etcétera. ¿No es cierto? Esta que la compré yo en El Salvador. Viene del Salvador. Y sí, lejos. Es de la iglesia salvadoreña, la iglesia luterana salvadoreña. Y por eso es que es tan pintosa, digamos, ¿no? Así que es como para que no sea tan así dramático, pero el color es dramático. El color significa dos cosas. Una se utiliza para Adviento, previo a Navidad. ¿Ya? Yo les decía, los antiguos reyes te colocaban una capa de color morada, lila, y que era muy caro conseguir el lila en aquellos años. Se sacaba de unas conchas marinas y era muy, muy caro, y solamente los reyes lo usaban. Entonces, nosotros con eso estamos diciendo en Adviento que estamos anunciando el rey que viene, ¿no es cierto? El rey que viene, Jesús. Pero también significa, con el tiempo, ¿no es cierto? La Iglesia ha dado otro significado, y que es la penitencia. Penitencia. No sé si yo ubicaba esa palabra hace muchos años atrás, cuando uno tenía que pagar una penitencia. ¿Se acuerdan ustedes? Ya, eso no tiene nada que ver con esto otro de penitencia. ¿Ah? Porque resulta de que cuando uno lee las 95 tesis de Lutero, la primera de ellas dice, ¿no es cierto?, que Cristo nos mandó a hacer penitencia. Yo pensaba, pagar prenda, una cosa así. No. ¿Ya? La palabra penitencia significa arrepentirse. ¿Ya? Es dolor, símbolo quizás no de la mejor, no de acuerdo al contexto que estamos. Hoy día un contexto alegre, ¿no es cierto? Un contexto de sol. Pero nos habla de prepararnos, a eso se refiere, de prepararnos para la Semana Santa. Y por eso que se habla de toda Cuaresma de Jesucristo. Jesucristo. A ver, quiero que nos enfoquemos un poquito al texto de hoy día, a la historia de hoy día. ¿Quién me puede decir en qué consiste esta historia? ¿Quién se recuerda en qué consiste esta historia, que es una parábola, una historia que nos contó Jesús? A ver, ¿de quién habla? Estamos un poquito lejos, ¿eh? Así que, pero no importa, díganlo de allá nomás, así que... Y no escucho mucho, así que por favor fuerte. ¿Ah? ¿De qué habla esta historia? ¿Se acuerdan? Habla de un señor, ¿no?, que tenía un campo y que lo dejó arrendado. Y se fue. ¿Ya? Este señor viene a representar ¿a quién? ¿A quién se le ocurren a ustedes? ¿A quién representa este señor que es el dueño de todo? A Dios, ¿no es cierto? Está claro, ¿ya? Es Dios. Perfecto. Se va y deja unos arrendatarios. Sin embargo, parece que los arrendatarios no le pagan el arriendo, ¿no es cierto? Y envía una serie de emisarios, una serie de mensajeros para cobrarle el arriendo. ¿Qué hacen con estos mensajeros? ¿No es cierto? Lo golpean, el que le da mejor, ¿no es cierto? Le dicen unos cuantos improperios y lo mandan de vuelta, ¿no? Pero muchos los matan. ¿A quién representan estos primeros mensajeros? A los profetas. Han visto que en la Biblia, en la parte de atrás, hay varios profetas. Hay varios libros de esos que nunca se leen, ¿ya? Y que yo ahora en el campamento de familia logré hablar de 12 de ellos, pero hay nombres como Isaías, han escuchado ese nombre. Bueno, acabamos de escuchar un texto de Isaías, de Jeremías, de Abdías, de Oseas, de Amós, Zacarías, Malaquías, Joel, Jonás, un montón, hay varios, hasta Juan el Bautista. Y resulta de que cada vez que Dios los enviaba, no a estos arrendatarios están representando aquellos con los cuales Jesús estaba conversando. ¿Y quiénes eran esos? Eran los líderes religiosos, los sacerdotes, ¿no? Y resulta de que Jesús es muy fuerte en esta historia.
Y resulta de que les dicen, ¿no es cierto? Miren, Dios les envió profetas por montones para hablarles, ¿no es cierto?, que se portan bien, que puedan de alguna forma volverse a Dios, y no los hicieron caso y algunos los mataron. Pero Dios dijo, al final yo voy a mandar a mi hijo. ¿Quién es este hijo? Jesús, que es el mismo que estaba contando la historia. ¿Se fijan? Y resulta que Jesús le estaba diciendo a los mismos fariseos, a los sacerdotes, miren, ustedes me van a matar. Fuerte. Por eso que después captaron la idea a los fariseos y los sacerdotes y se mandaron a cambiar, ¿no? Pero era fuerte. Y esa es la historia, esa la representación y la explicación un poco esa es. Y saben ustedes que lo primero que pensé cuando yo vi esta historia o cuando escuché esta historia, qué violencia. Yo realmente, a mí siempre he escuchado, ¿no es cierto?, historias de Jesús que son muy bonitas, ¿no es cierto? La casa fundada en la roca o en la arena, quizás otras, ¿no es cierto?, sobre el buen pastor, todas, pero esta es de repente demasiado violenta. Y de repente me coloqué a pensar, porque a veces pienso, ¿y no estamos viviendo nosotros una sociedad violenta? Esto es agüita para la sociedad de hoy día. Esto no es nada. Uno enciende la tele, ve una película 3 veces más violenta. Juegan en estos juegos de video, la sangre aparece por todos lados. O simplemente uno ve las noticias y ya le da miedo salir. No pasar por ciertos lugares. Entonces estamos viviendo una sociedad violenta. Por lo tanto no tenemos nada que asombrarnos. Y frente a la violencia, porque hay que decir algo, Jesús nunca quiso llegar hasta el final. Siempre quiso parar la cosa antes, llegar a un acuerdo antes, ¿no es cierto? Envió por eso a 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que sean, profetas, para evitar esto. Y al final, ¿no es cierto?, envía a su Hijo. Envía, y ojo, se envía Él mismo también. Dios mismo se envía justamente a la tierra y lo matan. Varias lecciones acá. Pero solamente quiero concentrarme en 2 porque ya se me va a pasar la hora. Lo primero, estos arrendatarios le perdieron el respeto a Dios, al dueño. Y díganme si no sucede así en el día de hoy. Obviamente los nuevos tiempos indican también nuevas formas de ver la vida, pero eso conlleva a olvidarse de Dios y a perderle el respeto. No digo el miedo, el respeto a Dios. Fíjense que Dios, si es dueño de todo, tenemos que respetarlo. Si es, quizás lo más fácil para hablar, ¿no es cierto?, es la naturaleza. Pero resulta de que son muchas más cosas las que Dios nos ha dado. Y que debemos respetar a Dios. Debemos saber que esas cosas vienen de Dios. Dios nos ha dado un fondo para administrar ese fondo y no para apropiarnos de ese fondo. Ejemplo, nuestros hijos. Uno siempre dice, ¿no es cierto?, los niños son prestados. No hay nada que hacer. Así como muchas cosas más. De repente uno piensa, ¿no es cierto?, mira, este terreno, claro, es mío, puedo decir, es de mi propiedad, pero en el fondo es de Dios. De las amistades. Las amistades también son un tipo de tierra que nos ha dado Dios. El trabajo, los estudios. Los niños, ¿no es cierto?, los estudios son parte de lo que Dios nos ha dado. Y algo muy importante que hoy día está siendo mal usado. Nuestra salud.
cada vez que uno se deja de preocupar y se deja de administrar bien nuestro cuerpo, también dejamos de pensar de que nuestro cuerpo también es de Dios. Y así muchas cosas Dios nos manda a administrar. Y que se ha perdido el respeto hoy día a Dios, ya como que nadie lo considera. Y frente a eso, fíjense que no hay ninguna propuesta que sea buena, ¿no es cierto?, frente a los ideologismos, ¿no es cierto?, que simplemente te critican todas las instituciones, la iglesia, te critican. Es el posmodernismo, ¿no? No hay una otra propuesta mejor. La propuesta que es buena es la que nos da Dios. Y lo segundo y último que quiero decir, y que dejé de adrede, tenemos un campo, la viña. No sé si ustedes se dieron cuenta que una lectura también se habló de una viña. ¿Sí? Ya, la viña. Concepto como clave, si usted quiere leer la Biblia, de repente se encuentra con esa palabra viña, es un concepto como que hay que colocar importancia. ¿Por qué? Porque la viña representaba en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios. La viña era el pueblo de Israel. Entonces ellos eran la única viña, hasta hoy día ellos se consideran así, esa es la única viña de Dios. Sin embargo, esta viña que debía dar frutos, ¿qué pasó con ella? No da frutos. Cuando uno pasa por un parrón, ¿ya?, típico para saber cómo están las uvas, y hay uvas grandes, bonitas, y otras, y de repente, ¿no es cierto?, uno dice, este gancho está seco. ¿Qué es lo que hace? Lo saca. ¿Y para qué lo saca? Para que la parra dé más uvas, ¿no? Así es Dios con nosotros, ¿no? Saca cosas para que demos más fruto. Y de hecho, ¿no es cierto?, después Cristo cuando dice, yo soy la vid verdadera, está diciendo, ¿no es cierto?, de que nosotros, que somos los pámpanos, que somos las uvas, damos fruto unidos a Cristo. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, este pueblo dejó de ser la viña. Y ahora la nueva viña, ¿quiénes son? ¿Alguien lo dijo por ahí? ¿Quién es la nueva viña? Nosotros. Ustedes son la nueva viña de Dios. Somos propiedad de Dios. La tierra, que es la iglesia, es propiedad de Dios. Por eso que Dios muchas veces nos tiene que sacar cosas, y esas duelen, nos limpian, a veces no nos gustan. Yo siempre me imagino, ¿no es cierto?, cuando un árbol, antiguamente mi omi, tenía a veces siempre le gustaba enterrar arbolitos, y abuelo que decía chueco, y decía, ¿no es cierto?, para poder hacer que crezca sano, ¿qué es lo que hacía? Coloca una estaca, ¿no es cierto?, un guía, no sé cómo, y lo amarra. Y yo pensaba, si ese arbolito fuera un ser humano, le dolería. Y Dios es así con nosotros. Así que si Dios nos coloca pruebas, si Dios nos coloca cosas que nos ayudan y que a veces no entendemos, es para hacernos crecer, para poder entender otras cosas, y fundamentalmente entender que debemos reconocer que todas las cosas pertenecen a Dios y que necesitamos darle gracias a Él. Y por eso que ahora le vamos a dar gracias a Dios. Les invito que ahí donde están, cerremos los ojos y dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios por qué cosa. Usted sabrá. Puede ser por la familia, puede ser por los amigos, puede ser por un problema quizás insubsanable, puede ser por... Piensa usted. Dé gracias a Dios en estos momentos.